Bien, vamos a otra cosa y vamos a una entrevista a esta hora. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología que dificulta el paso del aire hacia los pulmones por el estrechamiento de los bronquios. La Organización Mundial de la Salud asegura que la principal causa de esta enfermedad es la exposición continua a la contaminación. Vamos a conocer los detalles de este tema. Nos acompaña para eso Felipe Rivera, neumólogo de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días. A ver, ¿de qué se trata esta enfermedad que podría estar relacionada con la contaminación, pero también podría tener otras causas? Por supuesto, es una enfermedad que se caracteriza esencialmente por síntomas y signos respiratorios que consisten en ahogo por la dificultad del paso del aire por los bronquios hacia los pulmones y desde los pulmones hacia afuera esencialmente, tos y expectoración. No obstante, la característica esencial del aparato respiratorio que se manifiesta en esta enfermedad es una enfermedad que afecta a todo el organismo, toda vez que esta enfermedad compromete el corazón, compromete las extremidades, la musculatura, es lo que se llama las comorbilidades, siendo la comorbilidad más frecuente las cardiopatías. De hecho, los que fuman, que es la causa principal del EPOC, también la contaminación, pero la causa principal sigue siendo en nuestros países el tabaco. La gente lo que más se muere es de un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Por eso nosotros llamamos que expresión respiratoria, pero la enfermedad es multisistémica y hay que atacar todos esos aspectos cuando uno requiere un tratamiento. Entiendo que es una enfermedad bien prevalente dentro de las enfermedades respiratorias que tenemos. Uno podría pensar en el asma y otras, pero esta es la que más se tiene, ¿no? De manera crónica. Correcto, claro. Las estadísticas de asma hablan aproximadamente de un 8% de la población que sufre de asma bronquial. Cuando hablamos de EPOC, las alteraciones fisiopatológicas, por lo menos espirométricamente hablando, podríamos decir que alrededor del 16% de nuestra población en Santiago podría tener características de asma bronquial. Eso no significa que ellos lo sepan o que estén en tratamiento, pero probablemente un grupo grande de gente no sabe que lo tiene y no sabe tratarse. ¿Por qué? Porque todavía tenemos alta prevalencia de tabaco en nuestra población y por otro lado tenemos un alto índice de contaminación. Ahora, yo me imagino que esta enfermedad debe tener cierto desarrollo, o sea, para que se convierta en algo crónico, ¿cuál es la sintomatología? Porque a lo mejor la gente empieza con algunos síntomas y no le pone tanta atención, por eso no sabe que lo tiene. Correcto. El inicio de esta enfermedad es insidioso. ¿Por qué? Porque los enfermos, la primera cosa que se les produce es el ahogo, lo que nosotros llamamos disnea, esta dificultad, esta sensación subjetiva de falta de aire. ¿Y por qué recalco en lo subjetivo? Porque como es él el que lo siente, lo puede manifestar de diferentes maneras. Y el paciente empieza a disminuir su capacidad de ejercicio. Como se cansa, hace menos cosas. Y como hace menos cosas, se cansa menos. Por lo tanto, muchas veces el médico cuando le pregunta, señor, ¿usted tiene ahogo? No, doctor, yo no me ahogo. Pero la familia ahí tiene que decir, doctor, pero este enfermo prácticamente no se mueve, está todo el día sentado mirando la televisión. Otro de los síntomas es la tos y la expectoración. Todo individuo que tose, que expectora, que se ahoga y tiene antecedentes de tabaco o antecedentes de la inhalación de humo, por ejemplo, humo de leña, o sometido a grandes contaminaciones, es un enfermo que se le debe hacer un examen que se llama espirometría. Ya, y con eso uno ya lo puede determinar. Se diagnostica, digamos, a ciencia cierta. Uno lo puede diagnosticar con alta posibilidad. Espirometría más antecedentes. Ya, ¿cuánto puede demorarse una persona entre que tiene esos primeros síntomas y darse cuenta que esto es crónico? Porque también, doctor, uno pudiera tener esos síntomas de manera pasajera. Incluso uno lo podría, no sé, confundir con una alergia, con una tos ocasional. ¿Cuándo esto ya definitivamente amerita que uno consulte? A ver, la mayoría de la gente que tiene EPOC, la enfermedad tiende a ser progresiva, sobre todo si no hay nada de tratamiento y nadie le hace el diagnóstico. Todo el resto de las enfermedades, incluyendo asma, alergia, son enfermedades que vienen por crisis y con o sin tratamiento ceden. En general, el paciente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gran mayoría cada vez se van sintiendo peor, sobre todo si sigue fumando. Es decir, el paciente no va volviendo atrás. A diferencia del asmático, que con tratamiento, después de una crisis que puede ser tremendamente grave, va al hospital o se trata de forma automática, ¿no es cierto? Él es capaz de ser absolutamente normal y de hecho las pruebas funcionales que se le hacen se normalizan. No así es lo que ocurre en un paciente con EPOC, que las pruebas, la espirometría y otras funciones pulmonares medidas
no se normalizan. Doctor, ¿termina derivando en una enfermedad peor? Porque uno lo puede tener de manera crónica, pero a lo mejor después termina con, no sé, un efisema, por ejemplo. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de EPOC, hablamos de un conjunto de alteraciones pulmonares en las cuales hay una alteración de la función bronquial en términos de dejar o no pasar el aire, resistencia, hay inflamación y hay destrucción del pulmón. Y esa destrucción es el enfisema. Vamos a retomar también la entrevista que teníamos con el doctor Felipe Rivera sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y yo le decía, doctor, que nos quedaba pendiente también conocer el tratamiento. Cuando una persona ya tiene esta afección permanente y esta dificultad para respirar, ¿hay cómo revertir? Cuando hablamos de revertir, entendemos que es una enfermedad que va a volver a lo normal. Lamentablemente, cuando hay daño estructural, no hay posibilidad de volver a lo normal. Pero sí hay mucha posibilidad que el enfermo se sienta muy bien, tenga mejor calidad de vida, probablemente se muera menos, probablemente, y con mucha frecuencia puede volver a una vida relativamente normal. Y eso se basa en varios pilares. Primero, dejar el agente que le está provocando el daño, o sea, no fumar. Cualquier momento que el enfermo tenga el grado que tenga de la enfermedad, el no fumar mejora. Alejarlo del humo del tabaco, ojalá la población chilena no aspire la contaminación ambiental. Sí, y además los fumadores pasivos también tienen ahí cualquiera, un riesgo de daño. O sea, cualquier tabaco, o sea, por eso aspiración de humo. Y segundo, los bronquilatadores. Los bronquilatadores de larga acción, al revés de los de corta acción, hablemos de salbutamol, propuro y batropio, los de larga acción son los que han demostrado que son capaces de mejorar la calidad de vida en cuestionarios que son cuestionarios de San George y otros, que significa que el enfermo vive mejor y que disminuye uno de los procesos más terribles de la enfermedad, que son las exacerbaciones. Es decir, que el enfermo se echa a perder, se desmejora y es una de las causales por las cuales cae al hospital. Y esos son como crisis. Crisis que conllevan aumento de la mortalidad, desmejoría de la enfermedad, desacondicionamiento, etcétera, empeora. Ahora, usted habla, doctor, de los broncodilatadores. ¿Esos son los clásicos PUF, los inhaladores? Pueden ser PUF, pueden ser que son los MDI, pueden ser de polvo seco, que se aspiran gracias a la inspiración del paciente. Hay muchos devices, muchas formas de llegar con un medicamento a la vía aérea. Se lo pregunto porque he leído harto y tuvimos una entrevista hace poco también sobre la mala utilización que muchas veces se hace. Sí, entonces son tratamientos que a lo mejor no tienen los efectos esperados porque los pacientes no saben utilizar bien los inhaladores. Lo que pasa es que si uno hace una estadística, un seguimiento de pacientes que utilizan los broncodilatadores, en la medida que un broncodilatador se utiliza menos veces al día, el enfermo tiene mejor adherencia. Es decir, aquellos que se utilizan 3, 4 veces al día, como ocurre con los broncodilatadores de acción corta, el enfermo lo empieza a dejar. Si utiliza una vez al día, la gran mayoría, alrededor de un 70, un poco más, un poco menos, al año todavía lo está utilizando. La otra es la facilidad de utilizarlo, el device que permita que sea poco difícil. Todos los inhaladores en la práctica tienen algún grado de complicación, pero hay que recordar que siempre el hipótico está acompañado por alguien. Por lo tanto, la técnica debe ser estudiada y evaluada y enseñada por el médico tratante. Es su obligación. No es que se le diga, tome, use este inhalador. Si eso se hace, el enfermo no lo utiliza bien. En estadística se ha visto que por lo menos el 100% le saca la tapa. Hay otros que no inspiran profundamente, no utilizan la cámara, no hacen la apnea. Es decir, que inspirar después de apretar con la cámara y dejar de respirar un ratito para que se distribuya el medicamento. O sea, es una técnica que podría ser difícil, pero gracias a Dios trabajamos en conjunto con kinesiólogos, especialmente, y con muchas enfermeras que están todo el día o frecuentemente enseñando y reenseñando la técnica, que es súper importante. Ahora, ¿esto significa estar toda la vida usando inhaladores? Cuando uno tiene ya una cronificación de estos problemas para respirar. Bueno, una persona como yo que tiene defecto para la visión, uso toda la vida los lentes si no veo bien. Un asmático probablemente toda la vida va a tener que usar un inhalador, y el hepótico que ha fumado, que ha estado sometido a un daño terrible con desestructuración de su pulmón, una de las pocas cosas que le puede ayudar en la vida, además de dejar de fumar, usar el oxígeno que mejora la sobrevida, el broncodilatador le permite una vida normal dentro de lo posible. Doctor, para esas personas que tienen este EPOC, ¿hay, por ejemplo, más riesgos de ser alérgicos, de quedar como vulnerables en términos respiratorios, en que en esta época del año, por ejemplo, puedan contraer más enfermedades respiratorias? El EPOC es una enfermedad distinta a la enfermedad alérgica. No obstante,
muchos hepóticos tienen un porcentaje de cambio importante con el bronquiodilatador muy similar al asma bronquial, pero ello no significa que vuelve a lo normal. Por lo tanto, mayor razón para usar bronquiodilatadores porque podemos cambiar un porcentaje importante de su obstrucción haciendo que se sientan mejor. Aunque cuidado, no es solamente el valor de la obstrucción lo que condiciona el síntoma, es la cosa muscular, la capacidad de ejercicio, la depresión, la diabetes, la osteoporosis, es todo el conjunto que tenemos que tratar cuando tratamos a un enfermo con EPOC. Doctor, ya que le pregunto por las enfermedades respiratorias más comunes, ¿cómo estamos en esta materia? Yo no sé si este año ha sido un poco más benevolente que otros. Absolutamente, tiene toda razón. Estábamos muy preparados para una hecatombe, una Se decía que catástrofe. como en el hemisferio norte la influenza fue tan fuerte, acá iba a ser igual. Hay casos de influenza como siempre y casos que han sido graves, pero... Mucho menos. O sea, en los años que llevo yo de especialista en enfermedad respiratoria, este año estábamos preparados para una catástrofe y no ocurrió. Y probablemente hay muchas cosas. Primero tuvimos un invierno mucho más benigno. No se ha terminado, pero por lo que se ve, al ser más benigno, la gente se hacina menos, hay menos contaminación intradomiciliaria con la estufa, porque hay días calorcito, etc. Pero por otro lado, logramos tener una cobertura de la vacuna muy, muy importante, cosa que no había ocurrido hace muchos años. La vacuna protege, no 100% protege. Y por otro lado, algo pasó con el virus que no llegó en las condiciones adecuadas. Recuerden que para que haya una enfermedad se necesitan tres cosas. Un paciente, ¿no es cierto?, vulnerable, un ambiente determinado y un bicharraco, un virus con capacidad de... Una de las tres cosas o las tres cosas que fallen, no ocurre el evento que gracias a Dios nos ha permitido a nosotros tener una situación bastante más benigna. Ya, pero podemos decir, prueba superada. No, no. Ya, en absoluto. Pero en términos del pic, ¿el pic ya habrá pasado? ¿No puede ser que esto se esté como retrasando ya que el tiempo está tan extraño? Leí por ahí en algún periódico que probablemente el pic estaba retrasado. Opinión personal. Yo creo que el pic no llegó, pero me puedo equivocar y debemos estar preparados hasta los últimos días de septiembre, incluso principio del verano, porque se nos acaban las enfermedades virales, pero empiezan las enfermedades alérgicas, que son tan o más peligrosas que las enfermedades infecciosas. Ahora, estamos hablando de la influenza, que era como la enfermedad que con más susto mirábamos, porque además es la que más se puede prevenir gracias a la vacuna. ¿Qué ha pasado con otros virus? Siempre el virus sincicial en esta época, sobre todo en los niños, en los adultos mayores, es complejo. ¿Ahí también hay una baja? Hubo una baja por lo menos en adultos. Yo soy médico adulto, así que carezco de una información fidedigna en pediatría. Pero en adultos también, todas las enfermedades respiratorias en adultos bajaron bastante, pero nosotros tenemos un porcentaje importante de respiratorio sincicial, me puedo equivocar en cifras, 10% de nuestras descompensaciones de los enfermos respiratorios crónicos son por virus respiratorio sincicial y por otros virus, para influenza, adenovirus, etcétera, que pueden producir daño pulmonar en niños chicos, que pueden significar alteración cuando grande. Una cosa que se me olvidó decir, que el EPOC muchas veces empieza desde niño, no por la contaminación, sino que el pulmón viene mal preparado desde chico. El desnutrido, el que ha tenido infecciones respiratorias cuando niño, el que la mamá ha fumado, el que los padres han fumado, ese individuo llega con cierta discapacidad para enfrentar los terrores que significa aspirar la contaminación. Ahora, es un buen punto el que usted diga que hay a lo mejor pulmones que vienen como mal predispuestos, más vulnerables. ¿Hay forma de fortalecer los pulmones desde que una guaguita nace, como hacerlo más robusto o tener más inmunidad el día de mañana? Mire, lo que yo puedo decir es que nosotros sabemos que hay condiciones por las cuales los niños nacen más vulnerables. Bajo peso al nacer. Y el bajo peso al nacer, en lo que a nosotros respecta, se relaciona con que la mamá fume. Otra cosa, enfermedades respiratorias en la infancia, otitis, sinusitis, también se correlaciona con que la mamá fume. Y no estoy hablando que solamente que la mamá fume al lado de la guagua, lo cual es terrible, pero ocurre, sino que muchas veces la mamá fuma en la pieza al lado. Y eso también es contaminación porque la casa es el lugar más alto. Y tercero, el humo de tercera mano. Mamá que fuma, padre que fuma y después toma en brazos a la guagua, queda impregnada con una serie de elementos que pueden ser precursores de una enfermedad respiratoria. ¿Y para qué decir las mamás que fuman durante el embarazo? ¿Ese feto no le está haciendo un daño? No. Yo le podría decir que alrededor de 20% de las mamás fuman en el embarazo. Lo que pasa es que la gente dice, doctor, señora, ¿usted fuma? No, de vez en cuando, un cigarrito. Eso es fumar. Si ocurre durante el embarazo, un cigarro
produce vasoconstricción de la arteria uterina, disminución de llegada de oxígeno de alimento al niño, bajo peso al nacer. Ya, y eso es un pésimo pronóstico para el día de mañana. Por lo menos un condicionante para que ocurran cosas. No es solamente una cosa, gracias a Dios, Dios nos protege de muchas maneras, pero es darle una cosa en contra. Bien, pues doctor Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado para entender un poco más sobre esta enfermedad obstructiva crónica, pero también hablar de cómo estamos. Qué bueno que este ha sido un invierno algo más benevolente. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien.